La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Perdónenme que les diga, señorías del Partido Popular, que tienen muy poca vergüenza al decir que apoyan y dan servicio a la gente que tiene situación de dependencia. Son verdaderas migajas lo que ustedes están haciendo, asistencialismo y beneficencia, igual que hacen con los servicios sociales. ¿Y por qué decimos que es urgente reducir los tiempos de espera, señorías del Partido Popular? Porque detrás de estas cifras hay sufrimiento, dolor, desesperación de las cuidadoras no profesionales y fallecidos. 90 fallecidos y fallecidas al día esperando la ley de dependencia. Es una auténtica vergüenza. Agachen la cabeza. No veo yo que haya una pulsión para continuamente intentar modificar la Constitución, y no se arregla nada si no se arregla algo fundamentalmente, y es que el pacto constitucional es un pacto de lealtades, y lo que han hecho algunos es sencillamente romper esas lealtades. Parece de una especial gravedad lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona, la actuación de la alcaldesa Ada Colau. Entendemos que ha preferido primar intereses puramente electorales y dejar a la ciudad de Barcelona en una situación de muy difícil gobernabilidad. Precisamente por eso el Grupo Parlamentario Socialista está impulsando el que en este pleno se pueda acordar una declaración institucional para pedir el apoyo de todos los grupos parlamentarios
a que Barcelona sea la capital de la Agencia Europea del Medicamento. ¿Se imaginan ustedes qué hubiese pasado si el PSC hubiese hecho una consulta para decidir si iba con el Partido Popular y con Ciudadanos de la mano para poner de presidente de Cataluña al señor Mariano Rajoy o a la señora Soraya Sáenz de Santamaría? No tengo ningún dato que me diga que está detrás ninguno el gobierno ruso. Lo que sí digo es que, efectivamente, como le decía antes, el 55% de estos perfiles falsos estaban allí, el 30% pues estaban en Venezuela. Buenos días, cafetera. Bienvenidas una mañana más a este programa. Bienvenida el Notas, Jorge Sin Miedo, Ricardo, Cool Cruz, Elena Noruega, Repopstar, Pipo, Rodrigo Martínez, Olga, Tisboz, Seoan, Ismael, Sbroker, Germán del Moral, Anthony de Poquelín, tantas y tantas amigas que se incorporan a esta hora. Atisbo Futuro, dice, mira, me gusta este nick, Atisbando Futuro. Tantas y tantas amigas que se incorporan a esta hora para ayudarnos a intentar entender qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño pero complejo mundo, a esta sociedad, a esto que gira a nuestro alrededor. Buenos días, María.es, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Bien. Bien. ¿Estás enérgica? Bien. Estoy enérgica. ¿Te has apuntado al gimnasio? Sí, pero no he ido todavía. Bueno, pero te has apuntado hace poco. Sí. Pues, ese es el primer paso, luego ya veremos qué tal. Oye, me tengo que apuntar al gimnasio, ya me está dando mala conciencia. Bueno, un saludo, luego hablaremos del gimnasio de María. Qué divertido es hablar de María, pobre Sí, María. Es muy divertido, ¿verdad? Sí, nos gusta hablar de María. No pasa nada. Bueno, no, pero es bueno, es sano hacer deporte. Yo tengo que hacerlo, de hecho. Sí. O sea, lo que has hecho ha sido adelantarte a una cuestión que yo debería resolver también. Pero nada, me miras así con cara de desidia y desinterés. No te interesa nada, vale. Bueno, muy buenos días, los bots. ¿De qué van a ir los bots? Hoy vamos a utilizar un hashtag en el programa para seguir el transcurso del mismo. Almohadilla la cafetera desde Rusia con un bot. Almohadilla la cafetera desde Rusia con un bot. Porque sabéis, sigue todavía resonando esta polémica con además con algunas repercusiones políticas muy importantes sobre la hipotética influencia de Rusia en la celebración del 1 de octubre y en la propaganda independentista lanzada a través de las redes sociales. Hoy, una nueva entrega por parte del periódico El País, que viene siguiendo esta historia desde hace algunas semanas. Dice, Wikileaks dio consejos al hijo de Donald Trump para la campaña presidencial, porque sabéis que se está buscando una alineación entre Rusia, Julian Assange y la inestabilidad general en diferentes países que supuestamente estaría anhelando, persiguiendo Rusia, y usted estaría utilizando estas herramientas de propaganda a través de las redes sociales para hacerlo. Y bueno, como nos interesa mucho esto y como también se ha colocado en el foco a Russia Today, hoy vamos a hablar con Francisco Guaita, el responsable en España de Russia Today. Hablaremos con él para ver qué hay detrás de estas afirmaciones que están haciendo medios con la presunta solvencia del periódico El País y cómo vive un trabajador de Russia Today estas afirmaciones. Bueno, hablaremos enseguida de esto. Tenemos algunas cosas en las páginas de los periódicos que comentar. También sigue todo el asunto político relacionado con Cataluña, pero hay algunos asuntos también de la agenda cafetera que tendremos que tratar aquí en el programa y de las que hablaremos. ¿Has afirmado sí. Con la cabeza? Sí. Sí, haremos una agenda cafetera. Ajá. No sé, tú mandas, has levantado la mano, yo te he dicho, pues di algo. Mira,
Mario Herreros dice: buenos días, soy un bot ruso. Vengo a aguaros el café, nos dice. Bueno, ahora vamos a hablar enseguida de eso porque nos interesa sobre todo por la forma en la que esto ha tenido una rápida repercusión en el clima político. Para poneros sobre antecedentes, sabéis que en los últimos días el periódico El País ha estado informando de una supuesta campaña lanzada desde Rusia con conexiones también en Venezuela de apoyo en Internet, en Twitter, al discurso independentista. También se ha metido de lleno a Julian Assange en todo esto y entonces lo que viene a insinuar, porque se insinúa pero no se dice abiertamente, es que el gobierno podría estar detrás de esa campaña de desestabilización política, no solamente en España, sino también en Estados Unidos a través del apoyo a Donald Trump, también contra la Unión Europea a través del apoyo al Brexit, y entonces se estarían facilitando a través de la propaganda en Twitter, en Internet, estas campañas de mensajes a través de decenas de miles de bots. En todas estas informaciones, algunas de las cuales ha publicado también el periódico ABC, se han producido algunas, digamos, por decirlo de forma sutil, algunos errores en la propia información. A Julian Assange decían: desde la cuenta de Julian Assange se lanzaron 40.000 tweets, cuando en su cuenta solamente figuran 4.000 tweets publicados, por ejemplo, ¿no? Y algunas imprecisiones sobre el funcionamiento de la red, algún desconocimiento sobre el funcionamiento de Twitter, qué son los bots, por qué los utilizan los medios de comunicación. Pero en todo caso sí que nos llama la atención que se ponga tanto el foco en esto y que además esté teniendo repercusión política, ¿no? Como digo, le preguntaron al ministro Dastis hasta los ministerios, se fue a Europa y hasta allí saltó, ha tenido una gran repercusión en medios internacionales, este asunto, esta denuncia española. Hasta allí saltó las insinuaciones que se están lanzando desde ya el gobierno español. Sí, yo creo que, en fin, hay muchos indicios que apuntan a que este señor y otros están tratando de intervenir y de manipular y de afectar a lo que deben ser un desarrollo democrático natural en Cataluña, ¿no? Sí, esas informaciones apuntan en esa dirección. Eso decía ayer el ministro Dastis en esa reunión europea. Y, claro, no solamente, también Mariano Rajoy decía, le preguntaban ayer en una entrevista en la cadena COPE y le preguntaban por estas informaciones. No tengo ningún dato que me diga que está detrás, ninguno, el gobierno ruso. Lo que sí digo es que, efectivamente, como le decía antes, el 55% de estos perfiles falsos estaban allí, el 30% pues estaban en Venezuela. Y además contestaba Russia Today. Veíamos un vídeo que publicaban contestando al País y desmontando algunas de esas acusaciones. El País publica un promedio de un artículo diario con el mismo mensaje. Rusia desestabiliza la democracia española a través de su medio propagandístico RT. Como lo de repetir Rusia, Rusia, Rusia una y otra vez estaba volviendo cansino, en uno de los artículos más recientes decidieron combinarlo con un clásico que nunca falta en esas ocasiones: Venezuela. En su afán por independizar Cataluña, a los famosos hackers rusos en esta ocasión se le sumaron redes chavistas, anuncia El País, para redoblar el efecto aterrador ya desde el titular. Aunque a juzgar por las redes sociales, el efecto logrado fue el contrario. Así que todo esto ha ido ganando en protagonismo en los últimos días, por eso teníamos mucho interés en abordarlo desde el programa, porque reúne muchos componentes. Casi nos traslada a la Guerra Fría, de pronto, en esta gran batalla en la que se han incorporado, como digo, numerosos medios de comunicación internacionales que han recogido en las últimas horas estas informaciones. Pero por eso teníamos tanto interés en hablar hoy con Francisco Guaita, periodista, es corresponsal de RT en España. Francisco Guaita, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, ¿qué hay en estas acusaciones que se están haciendo? Porque se está acusando directamente a RT de formar parte de ese brazo de la propaganda rusa para difundir el mensaje independentista en España. Es uno de los aspectos que se cuentan en estas informaciones. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, la verdad es que es una gran pregunta, porque yo también me la hago, la verdad. Yo soy corresponsal de RT en España, como has comentado. Yo soy la persona que me encargo de dar la información que ocurre aquí. Nos hemos encargado de cubrir lo que pasa en Cataluña. Y la verdad es que totalmente sorprendido de cómo nos hemos visto involucrados en una situación así. Nuestra cobertura desde el primer momento, y es así, la línea editorial de RT ha sido desde el primer momento equilibrio.
nuestros informativos. Hemos tenido un corresponsal en Barcelona, nosotros desde Madrid. En todo momento hemos entrevistado a independentistas, a gente que estaba en contra de la independencia, analistas, a políticos del Partido Popular, de Ciudadanos, de Esquerra Republicana. Es decir, hemos intentado mostrar desde la pluralidad qué estaba ocurriendo para intentar comprender porque es lo que tiene un medio internacional, y eso es el lujo de estar trabajando en un medio internacional, que lo que pasa es que puedes abordar desde un poquito más allá de lo que son las sensaciones, el intentar abordar cuál es el panorama. Y hemos tenido el privilegio, de verdad, desde RT, de poder intentar comprender qué pasa con este movimiento independentista y cuáles son los problemas evidentemente legales y, bueno, todo este bucle que ha ocurrido de información, ¿no?, continua. Y bueno, eso es lo que ha ocurrido. Nosotros también tenemos una página web donde evidentemente hemos ido ganando influencia, pero bueno, de lo que dicen de la influencia que tenemos y de cómo nos mostramos, también hemos cometido errores. Somos un medio joven donde hemos sacado algunos titulares que no lo hemos hecho bien, y es así, y hay que reconocerlo. Hay cosas que no hacemos bien, hay cosas que hacemos bien y hay otras que tenemos que mejorar, y es así de sencillo. Y de repente se nos ha mezclado con los bots rusos, con la injerencia, con que RT quiere hacer, y de verdad que hay una cosa que RT puede hablar de Ucrania y puedes decir, oye, tiene sus intereses de Siria, pero en Cataluña lo único que ha habido, la única línea editorial, Fernando, ha sido contar lo que vemos, intentar contextualizarlo desde la honestidad e intentar ver qué está pasando, ¿no?, en este proceso tan complejo en el que vivimos en Cataluña, que parece que el problema es la injerencia rusa, en lugar de que creo que hay muchos más problemas aquí en España, evidentemente, de lo que ocurre en Cataluña, que un medio de comunicación o que unos bots rusos. ¿Recibís alguna consigna para escribir sobre Cataluña? Yo llevo 7 años trabajando en RT. Llevo 7 años que he estado en Libia, en Siria, en Irak, en Ucrania. Evidentemente que hay debate en muchos asuntos, y es un debate y es una realidad. Y en Ucrania, cuando estábamos en Donetsk, en Donbass, pues evidentemente que hay una, como pasa en todos los medios, que tienes un tira y afloja. Aquí, Fernando, aquí lo único que se estaba pidiendo es que si sacábamos un lado pusiéramos el otro. Es decir, nosotros hemos llegado a entrevistar a, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Municipios Independentistas un día, y ese mismo día, una entrevista de 30 minutos, nos decían, si no tienes a otro lado, y ahí entrevistamos al portavoz del Partido Popular de Cataluña en el Parlamento catalán, porque si no, no salía. La situación es así, es decir, y esa es la cobertura televisiva de la que en ningún medio se ha hablado, nadie me ha llamado, excepto tú y una vez Espejo Público, ni El País, ni el ABC, ni nadie se ha puesto en contacto con RT para decir, oye, ¿qué hay de realidad en esto? Porque es verdad que los medios de comunicación a día de hoy tenemos muchos problemas, que hay un asunto en el cual se ha puesto encima de la mesa que los medios de comunicación somos algo más que un canal de televisión, que a día de hoy cuando te viajas por los lugares la gente está muy indignada con los medios de comunicación, con nosotros, porque a veces funcionamos como instrumentos políticos y la gente está enfadada y tiene razón. Eso es una cosa que está claro y es evidente. Pero otra cosa es encontrarnos con lo que nos estamos encontrando, que llegamos a un punto de hablar sin ningún problema, sin ninguna evidencia y sin ningunas ganas de contrastar la información de qué está ocurriendo. Esto me llama la atención. Te preguntaba si recibís consignas. No es una pregunta que corresponda hacer entre periodistas, entre otras cosas porque estoy convencido de que hay con frecuencia consignas en todos los medios verbalizadas y otras que no están verbalizadas. Quiero decir, que el discurso del periódico El País sobre Venezuela no se puede escapar a los propios redactores del periódico El País. A ningún redactor del periódico El País se le ocurriría escribir en una dirección diferente a la que está escribiendo el periódico, y a la vista está que puede tener consecuencias con algunos de sus profesionales, o las ha tenido, ¿no? Pero te preguntaba esto porque luego a mí me ha llamado mucho la atención el cruce de acusaciones
que se ha vivido entre el periodista que firma estas informaciones, que además es, creo, adjunto al director del periódico, David Alandete. Yo lo conozco a David hace muchos años. Le he puesto además un mensaje ayer en Twitter por si quería participar en el programa y no ha querido. O por si quería preguntarle 2 o 3 cosas para ver en qué fundamentan las informaciones que se están publicando. Pero lo que he visto es que habéis tenido un cruce muy duro en Twitter en las últimas horas. Bueno, es que es un cruce, es decir, oigan, si están criticando, acusando de esa manera a un medio de comunicación a otro, que me parece, bueno, que primero uno tendrá que tener la casa bien limpia para poder criticar a otro medio, pero bueno, es así, es decir, tú quieres hacerlo, me parece genial, pero pon una fuente, pregunta a ese medio, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo está ocurriendo? Es lo mínimo, ¿no? El decir, oye, tengo al otro lado, es periodismo de primero de carrera. Y entonces me contestaba que si yo le podía facilitar una entrevista con la directora del canal de RT, y después de charlar varias veces ya le decía, si es que yo no gestiono, soy un corresponsal de RT, no gestiono las entrevistas con la directora del canal. Como bien sabrá él, pues a la persona responsable del país hay unos procesos y es ir a través de prensa, mandar un correo electrónico simplemente así. Y no lo hacen. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor no tienen tanto interés, pues a lo mejor. Y de verdad que no me quiero meter en un asunto periodístico, que quién soy yo para hablar del país o de otros medios. Lo único que es un poco de honestidad, un poco de equilibrio, que de verdad que si es que en algunos asuntos uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues con RT yo tengo, ¿sabes? Mis diferencias con compañeros, con formas de trabajar que tenemos, sin duda. En España llevo 5 meses de corresponsal y la cobertura en Cataluña televisiva soy responsable totalmente de los errores y de los aciertos. Y de verdad que pocas veces se puede decir eso, Fernando, en un medio de comunicación. 100% responsabilidad del corresponsal. 100%. Y cuando llegas a una situación donde estás así, donde se te puede criticar por muchas cosas, pero cuando llegas a una situación así y de repente ves la campaña que hay contra RT, dices, 1, hay gente evidentemente que no ha visto la cobertura de RT. 2, está claro que no interesa y que se está poniendo todo en lo que es una página web. Y 3, evidentemente, errores que hemos cometido. 1, que pusimos un titular acerca de las posibles alianzas de la Unión Europea que tenía con el independentismo. Y se sacó un mapa que se hizo mal, y es verdad. Y el independentismo lo utilizó y así estamos. Y entonces ya a partir de eso, pues RT es malísima. Entonces... El 25 de septiembre el periódico El País, lo digo porque habrá oyentes que no conozcan exactamente el contexto de esta conversación, pero el periódico El País publicó un artículo muy duro que decía: la maquinaria de injerencia rusa penetra la crisis catalana. Dice, la red global que actuó con Trump y el Brexit se dedica ahora a España, una maquinaria de difusión de noticias falsas que Rusia ha empleado para debilitar a Estados Unidos, a la Unión Europea, según un pormenorizado análisis de webs prorrusas y perfiles en redes sociales efectuado por el diario El País con herramientas de analítica digital. Quiero insistir en que le he preguntado a David Alandete a través de Twitter, públicamente, si quería participar en el programa y no ha contestado. Y nos conocemos hace muchos años, habría sido tan sencillo como decirme, enviarme un mensaje privado diciendo, Fer, no quiero participar por las razones que sean, pero el periódico El País no quería contestar a estas, porque resulta muy llamativo que desde un periódico se lancen insinuaciones tan graves contra un medio de comunicación. Exactamente de qué se os acusa, porque aquí veo que se están mezclando una supuesta propaganda de bots en las redes sociales con la publicación de informaciones dirigidas a desestabilizar, pero exactamente cuáles son las acusaciones que recibís. No lo sabemos, Fernando. No lo sabemos de qué se nos acusa. Se nos acusa de ser propaganda, de hacer injerencia, y estos somos periodistas. Es decir, que al final, evidentemente, volvemos al punto de siempre de cuál es nuestra función, cuál es nuestro fin y lo que implica estar trabajando para un medio internacional, para un medio ruso, pero que no hay ninguna evidencia. Nadie ha dicho, oye, ¿sabes qué? Esta información que estáis haciendo, bueno, pues a lo mejor de poco a poco, cómo ha
ido RT en este caso teniendo más influencia en Latinoamérica y en España a través de las redes sociales, pero no lo sé. Es decir, el otro día una compañera se hablaba de bots, que es pues ahora la nueva palabra que ahora ya todo el mundo sabe, pero que muy bien ninguno sabemos qué significa, un robot que está por ahí dando retweets por un lado y por otro, y veíamos cómo RT tiene, no sé si un 19% de la gente que le sigue es un robot, que es algo que el país tiene más. O sea, tiene más robots automatizados de esos que... Entonces, nos metemos en un mundo de verdad con una falta de conocimiento importante, y yo soy el primero, pero que al final estamos hablando de una cobertura, de cómo trabajamos, de qué hacemos, de cuáles son nuestras bases, de a quién entrevistamos, a quién no. Tuvimos la oportunidad hace 2 semanas de hablar con Joan Tardá y con Meritxell Batet. Estamos intentando hacer un trabajo, bueno, de intentar comprender desde la fortuna que es decir, no estar apegado a si soy independentista o no lo soy, sino a intentar explicar en España y en Latinoamérica y en Estados Unidos para los latinos qué es lo que está pasando en Cataluña, por qué ocurre esto, cuáles son sus raíces, de dónde viene. Y al final estamos desviando el problema que ocurre en España y en Cataluña para de repente, en el último mes, poco a poco ha ido calando ese mensaje de decir, oye, cuidado, por favor. Creo que el peso es otro, los problemas son otros, y de lo que ocurre en Cataluña y en España, y entonces, bueno, se está desviando y de repente ha llegado a una importancia que en la calle nos hemos encontrado nosotros entrevistando a gente y diciendo, no, yo no quiero hablar para este medio. Pues bueno, y te vas encontrando con situaciones así que ves la repercusión que tiene, ¿no? Y ves la realidad y dices, pues la verdad es que me encantaría que viera un dial informativo, que viera la cobertura que hemos hecho normalmente de 12 minutos desde Barcelona, desde Madrid, pues con los consejos de ministros, con Rajoy, con Sáenz de Santa María, con Ciudadanos, con el Partido Socialista. Bueno, y esto es lo que te acabas encontrando, ¿no? Que es algo totalmente alejado de la cobertura que estamos realizando, ¿no? Es decir, que al final se crea como 2 realidades. Uno, la que estás haciendo, que es tu cobertura, que, insisto, puede estar mejor o peor, puedes tener aciertos o errores, y otra, esta realidad que se te viene de repente RT metida porque hay una mezcla importantísima, porque estamos hablando de injerencia rusa, de bots rusos, y en medio metemos a medios rusos, es decir, han llegado a poner ejemplos de medios rusos que hablan, evidentemente, y escriben en ruso, y qué influencia puede tener eso en la Unión Europea y en España y en Cataluña, si están escribiendo en ruso. Vosotros sois un medio del gobierno, ¿no? Exacto, es así. Somos un medio del gobierno. Es decir, cuando nos está financiando el gobierno ruso, que cuando es en ese caso nos financia el Kremlin, y cuando es televisión española son los españoles los que financian. Es decir, es un medio público, evidentemente, y es así. Y nos financia el gobierno ruso, está claro. Y hay algunos asuntos, y es así, Fernando, en los que tenemos que mejorar, está clarísimo. Y hay algunos asuntos en los que tendríamos que hacerlo de otra manera. Pero en este caso, en el de Cataluña y en España, dices, no puede ser que por este tema nos estén dando tantos palos, porque de verdad que eso significa que no se está viendo la cobertura y que da igual. Y ahí te preguntas, entonces, ¿qué interés se tiene en esto? ¿Por qué está pasando esto? Y de verdad que no lo consigo comprender por qué hemos llegado a este punto cuando estás viendo una cobertura, ¿no? Con diferentes partes, con contextos diferentes, económicos, políticos, sociales. Hemos ido a diferentes partes de Cataluña, desde el único municipio del Partido Popular donde está el alcalde de allí, hasta el lugar donde empezaron las consultas independentistas. Bueno, intentas ir un poco más allá, que es lo que te permite también RT, que es contextualizar y hacer reportajes no de 1 minuto, sino de 4 minutos, e intentar contar un poco más. Y hacemos directos también muy largos con expertos para intentar comprender. Y bueno, y de repente te encuentras con todo esto y dices, bueno, o sea, está claro. Y yo soy un periodista, es decir, que yo tengo mis asuntos con el canal, evidentemente, con RT, con las cosas que hacemos, con cómo lo hacemos, y es normal
y es muy bonito que haya ese debate. Y de repente te encuentras con una situación así y dices, pues no lo entiendo, porque la línea editorial es, Fran, equilibrio, balance y contexto. Y te encuentras con esto. Francisco Guaita, te agradecemos muchísimo, Francisco, que hayas accedido a charlar con nosotros aquí en La Cafetera. Insisto en que la misma solicitud la hicimos a través de internet a David Alandete, del periódico El País, y no sin contestación. Y te agradezco de verdad que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días, Francisco, y mucha suerte. Muy buenos días, muchas gracias, Fernando. Bueno, es de una de las polémicas mediático-políticas de los últimos días, desde que se empezaron a dar estas informaciones y que, insisto, ha tenido una enorme repercusión internacional en medios de comunicación de todo el planeta. Los intentos del gobierno español de dar visibilidad a nivel europeo a las denuncias de que hay desinformación sobre el referéndum catalán que se está... y las atribuciones que se hacen a una cadena de bots, a medios de comunicación desde Rusia, desde Venezuela también, decía el presidente, que por cierto contestó a todo esto Russia Today en diferentes vídeos. En un vídeo, perdón, que tengo diferentes fragmentos aquí colocados porque nos llamaba mucho la atención. Claro, la cadena Russia Today tampoco se ha quedado callada ante esas acusaciones y escuchábamos, veíamos cómo contestaban al periódico El País en estos términos. ¿Alguna vez has expresado tu descontento en las redes sociales por la situación política o económica española? O peor aún, ¿has compartido artículos o videos de RT al respecto en Twitter o Facebook? Si es así, tengo noticias para ti. Tú no eres quien creías ser. Tú eres un bot del Kremlin. Y no intentes disimular porque el diario El País te ha descubierto. Y esta vez sí que tiene las pruebas. Bueno, claro, el periódico El País se basa, os lo digo para contextualizar un poquito en qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Russia Today es una cadena pública y el periódico El País se basa en algunas informaciones que tienen que ver con la manera en la que se vive todo lo relacionado con Rusia en Washington, en Estados Unidos, en Washington, donde ha sido corresponsal el actual director del periódico El País en Madrid, el señor Caño, y donde ha sido también corresponsal en Estados Unidos, y allí conoció a Caño David Alandete. Quizá vivir inmersos en ese mundo todavía de la Guerra Fría, pues hace que estas cosas tengan una especial relevancia, ¿no? Y se traten con una cierta, digamos, con una mirada especial, con una focalidad especial. Es verdad que en Estados Unidos, por ejemplo, se da una circunstancia. Cualquier medio de comunicación que actúe, que sea gubernamental y que actúe o en la práctica o en la teoría o indiciariamente como, digamos, como elemento de defensa de los intereses de otro país dentro de territorio norteamericano, que un medio de comunicación puede estar haciéndolo, que defienda los intereses de su país, pero esté trabajando, operando en Estados Unidos, es obligado a inscribirse en un registro como agente especial, es un registro como agente extranjero en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que Russia Today se tuvo que inscribir para evitar situarse en un espacio de anomalía legal, por decirlo de una forma sutil. Se tuvo que inscribir como agente del Kremlin en Estados Unidos. El Kremlin, el gobierno ruso, como agente del gobierno ruso. Que en realidad
todo esto forma parte porque el Departamento de Justicia tiene unos plazos y entonces obligan a medios de comunicación y a entidades, instituciones, aquellos que operan en territorio norteamericano defendiendo los intereses de un tercer país, que se inscriban en ese registro del Departamento de Justicia. Así que Russia Today, con otros medios de comunicación, el China Daily, por ejemplo, o la cadena japonesa NHK, se tuvieron que inscribir como agentes que operan en la defensa de los intereses de su propio país dentro de este listado del Departamento de Justicia, lo que llevó al periódico El País a titular: la cadena rusa RT se registra como agente del Kremlin en Estados Unidos, ¿no? Para que os deis cuenta de esta visión que se tiene desde los Estados Unidos de la forma en la que operan allí los países. Claro, Estados Unidos es un país, es una gran potencia que tiene intereses geoestratégicos internacionales muy importantes. Por eso la información que se produce en Estados Unidos internacional es tan intensa, es tan amplia, que hay muchos países donde no sucede porque no tienen esta mirada puesta en el resto del mundo, porque Estados Unidos considera que el mundo es un gran mercado y que todos los países operan y colisionan o comparten intereses con los Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, pues en todo esto que está ocurriendo, de pronto nos vemos en España con que hay una polémica gigante en torno a Russia Today, a los bots y a la forma en la que estarían operando para defender el discurso independentista. Yo, sinceramente, cuando veía esta información, más allá de los datos que pueda estar manejando el periódico El País, que no haya dado a conocer, o las fuentes que no haya dado a conocer, pero escuchando ayer a Mariano Rajoy, cuando le preguntaban y decía no tenemos ninguna certeza, si existiera ya la habrían contado, no tenemos ningún dato de que el gobierno ruso esté detrás de esto, y hablaba de la campaña de bots. Pero yo, sinceramente, si el gobierno de España tiene miedo de lo que pueda ocurrir en el proceso independentista catalán porque se estén publicando tweets en Twitter, es que la cosa está francamente mal. No tengo ningún dato que me diga que está detrás, ninguno, el gobierno ruso. Lo que sí digo es que, efectivamente, como le decía antes, el 55% de estos perfiles falsos estaban allí, el 30% pues estaban en Venezuela. Si el mayor temor de España es algo que se publica en Twitter, bueno, no lo sé, porque efectivamente yo charlaba de esto con mi amiga Marisa y me decía, bueno, cuidado, que el viernes vamos a analizar en el Videoforum Black Mirror, donde las redes sociales son las que actúan como agente movilizador de los movimientos, de las conductas sociales. Así que quizá estemos situándonos en la esfera del futuro de las consecuencias, los riesgos, los miedos que nos pueden provocar las redes sociales. Pero es un debate francamente apasionante, porque se juntan todos los elementos: la Guerra Fría, la guerra de bloques, Rusia, la propaganda, el independentismo, las redes sociales, la tecnología, todo esto modernizado a través de las redes sociales, la opinión pública, los medios de comunicación, la libertad de información, las batallas empresariales entre medios, el gran mercado en el que compiten, que es Internet. En fin, todo esto componentes, lo agitamos y tenemos una coctelera que es francamente apasionante. El problema de todo esto es que, bueno, esto no es nada nuevo. Antes lo que pasa es que estos fenómenos de difusión de noticias, pues susceptiblemente de ser falsas, pues antes se hacían a través de los medios de comunicación, ¿no? Hemos visto algunas veces cómo, pues inevitablemente se han colado noticias falsas, a veces incluso en portadas de periódico o incluso en informativos de televisión, ¿no? Y luego ha habido que rectificar. Bueno, ahora pasa a través de redes sociales. Yo creo que igual no habría que alarmarse, sino intentar ser conscientes de lo que son las redes sociales, de que no son el demonio, pero que se pueden utilizar para un fin o para otro. Sí que es verdad que las redes sociales lo bueno y lo malo que tienen, ¿no?, es que tienen un poder de difusión enorme, que a lo mejor los medios de comunicación no han sabido cómo utilizarlo, pues para informar de forma veraz y para pues que se difundan esas informaciones y acabar con esos bulos, ¿no? De hecho, también vemos el caso de Maldito Bulo, que precisamente pues lucha contra eso. Yo creo que sería de inocentes pensar que los medios de comunicación no influyen también en la opinión pública y en cómo se pueden ganar o no las elecciones. Lo hemos visto, lo vemos todos los días en ciertas portadas, en algunas portadas de periódico, que ahí hay una connotación clara de cuál es su línea editorial, de quién quieren que ganen las elecciones, en este caso catalanas, evidentemente, y quiénes quieren que las pierdan. Entonces, pensar que no influyen en la opinión pública los medios y que son únicamente las redes sociales las que pueden influir en un resultado, por ejemplo, electoral favorable a los independentistas o no en unas elecciones catalanas, creo que es absurdo y además es de tratarnos como inocentes.
creo que hay que tratar todo en su justa medida, pero bueno, veremos quiénes ganan, si las redes sociales o los medios aquí tradicionales. Aquí es que se dan además varias paradojas, ¿no? Porque efectivamente el poder de la comunicación para gestionar estados de ánimo y derivar, mover a la opinión pública, pues es indiscutible, por algo se le llama el cuarto poder. Pero que sea en España, donde el gobierno de Mariano Rajoy, cuya, digamos, los vasos comunicantes con los medios de comunicación públicos del Partido Popular no hay que volver a ponerlos en la mesa. Televisión Española informaba sobre la financiación de Podemos, colocando a Monedero, hace 48 horas, cuando ha estado ocultando la caja B del Partido Popular sistemáticamente. Y esto no lo digo yo, estoy leyendo un artículo de Bertele, entre otros medios de comunicación, y entre otras personas y entre otras acusaciones que han recibido la propia Televisión Española, los servicios informativos a través de su Consejo de Informativos. Que el Partido Popular, cuyas ansias de control sobre los medios de comunicación son tan obvias, esté denunciando las actuaciones de algunos medios de comunicación, resulta verdaderamente bochornoso. Y escuchar al Partido Popular, porque claro, ahora lo oímos con la deriva esta de la Guerra Fría, Rusia y la batalla de bloques y todo esto, que claro, seduce a la opinión pública internacional. Os leo. CNN, España afirma que la desinformación sobre el referéndum en Cataluña llega de Rusia. The Guardian, expertos europeos detectan aumento de falsas acusaciones pro-Kremlin sobre la independencia de Cataluña. Se refieren, por cierto, a artículos publicados en España. Reuters apunta que España ve interferencias de Rusia en el referéndum catalán. Irish Times, las advertencias españolas a la Unión Europea, Rusia está interfiriendo en Cataluña. Le Soir, España alerta de manipulaciones rusas en la crisis catalana. Quiero decir que esto tiene una enorme repercusión internacional porque es muy seductor para los periodistas. Y cuando lo ven en las páginas de un periódico tan serio como el periódico El País, tiene una gran repercusión internacional, ¿no? Por algo es uno de los periódicos más importantes del mundo. Y esto es un hecho. Ahora, claro, estas acusaciones que ha estado lanzando el Partido Popular sobre la utilización del tema catalán que ha estado haciendo la prensa internacional, y ahí metían en el mismo saco a Wall Street Journal, a The Times, medios de comunicación como Süddeutsche Zeitung, la BBC, medios de un prestigio absolutamente indiscutible, New York Times, Washington Post, que yo me haya tenido que sentar en una tertulia donde algunos periodistas de periódicos españoles se permitan burlarse del New York Times diciendo es que la posición que adoptan sobre Cataluña y sobre España es que os dejáis seducir porque es que es una vergüenza, no tienen ni idea de lo que está ocurriendo. Ya, o sea, me estás diciendo tú desde Murcia lo que está ocurriendo en Cataluña y me dices que el New York Times, que como todo el mundo sabe son unos indocumentados que no se enteran de nada, ha enviado un equipo a España específicamente para esto, tiene corresponsales aquí trabajando desde hace años sobre este asunto, tienen acceso directo a las fuentes no solamente del gobierno catalán, sino también del gobierno español, acceso a una información muy privilegiada. Por cierto, muchas veces medios de comunicación internacionales dan exclusivas sobre asuntos relacionados con España. Quiero recordar que la primera fotografía que se publica sobre las bombas del 11M la publica un medio de comunicación extranjero, internacional, británico, para más datos. Así que, hombre, resulta un poco bochornoso. Hay que saber el lugar que ocupa uno en el mundo. Hay que saber un poquito contextualizar las cosas, ¿no? Bueno, esto es la... Perdón, simplemente quería poner un ejemplo de lo que estábamos diciendo, y es que, bueno, ver cómo influyó, por ejemplo, esta portada del 30 de agosto de 2016 del ABC que decía: Sánchez se enroca en el no, el líder del Partido Socialista desprecia el diálogo con Rajoy e insiste en impedir la investidura al candidato del Partido Popular. Este es solo un ejemplo de cómo influyen los medios de comunicación en lo que luego fue una formación de gobierno y las presiones que también tuvo el Partido Socialista pues por parte de ciertos medios para que al final se abstuviese para permitir un gobierno de Rajoy. En ese caso, ¿hubo una intervención por parte de factores externos en la política? Evidentemente que sí, y eso va a seguir pasando. Claro, porque aquí algunos ven la paja en el ojo ajeno y se olvidan de la viga en el propio. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Ahora, sea como sea, es un debate apasionante. Es un debate muy interesante y no digo lo contrario, sobre todo porque es otro fenómeno y también jugamos con el desconocimiento, ¿no? Que es lo que me mencionaba el entrevistado, ¿no? Que decía, claro, es que los bots, ¿qué son los bots, no? Porque bueno, díselo a mi madre, le digo, deberíamos llamarla ahora mismo. Mamá, explícanos exactamente qué es un bot.
Bueno, entiendo yo, simplificando, es la automatización de una serie de acciones en este caso en redes sociales, ¿no? Claro, pero digo, pongo el caso de mi madre, que es una persona que utiliza... Y los partidos políticos evidentemente los han utilizado. O también hemos visto pues seguidores un poco sospechosos, ¿no? De ser cuentas creadas única y exclusivamente para comprar seguidores, ¿no? Le hemos visto hay medios de comunicación que nos consta, y son la comidilla de la procesión, que compran tráfico. Y compran tráfico para luego presentarse, pero que además tampoco es que lo disimulen especialmente, no lo cuentan cuando van a hablar de sus medios, pero que es una práctica perfectamente conocida. ¿Qué es lo que hacen? Compran en Facebook, por ejemplo, 1 millón de impresiones para su medio, y Facebook lo que hace, de ese 1 millón, está perfectamente calculado, del 1 millón de anuncios que yo publique, te van a publicar un 10%, te van a cliquear un 10%, de manera que tú este mes vas a tener un incremento de los que sean 10.000, 100.000 o los que sea el incremento, porque no me lo sé de memoria los datos. Entonces compran tráfico, y luego cuando van a las agencias de publicidad, de hecho compran tráfico a pocos días de la elección de medios que hacen las centrales de compras, que miran los datos y el crecimiento, y entonces todo esto está súper estudiado, y van y dicen, pues nosotros que tenemos un crecimiento exponencial. No, es que del dinero que tú me ingresas de publicidad yo lo invierto por otro lado para que venga gente. Es un clic muy perverso, porque en realidad la gente viene una vez, no le interesa nada, suele llegar por casualidad. Algunos incluso pues tampoco es que sean de procedencia demasiado clara, pero llegan a tu medio pues a lo mejor buscando informaciones sobre, yo qué sé, iba a decir el nombre de una cantante, pero no me sale ninguno. Pero llegan a tu medio porque ven un titular que no se corresponde exactamente con la naturaleza de tu medio y nunca vuelven, pero tú ya tienes ese dato, ¿no? Y esa es una práctica bastante habitual, reconocida, que lo hacen los departamentos comerciales de los medios. Y no, la cafetera no lo hace porque no vive de la audiencia, porque no tiene ese foco, ¿no? Pero digamos que es una práctica relativamente frecuente. Así que, claro, eso es otra forma de bot también. Por no hablar de los numerosos, y lo vemos, herramientas automáticas que utilizan partidos políticos. De hecho, no sé si os acordáis, hubo una polémica hace relativamente... Porque también en estas cosas se convierten en titulares cosas absurdas. Por ejemplo, ¿cuántos seguidores tiene Pedro Sánchez frente a Mariano Rajoy? Y lo establecen como una competencia. O hoy ha sido trending topic Pedro Sánchez, pero a lo mejor llevaban insultándole todo el día. Dice, lo cual demuestra la eficacia de su mensaje. No, a lo mejor precisamente lo que has hecho es equivocarte en el tal. Pero se convierte en un titular a 4 columnas en los periódicos, ¿no? Que eso también llama mucho la atención. A ver, lo que está claro es que las redes sociales han entrado de lleno en la política, en la esfera política, concretamente también en la comunicación política. No hay más que verlo en el caso de Podemos, cómo nació Podemos, cómo se fue fraguando también en las redes sociales, y todo mientras pues había algo que se estaba moviendo en las redes sociales, también en algunas tertulias a través de Pablo Iglesias, y cómo luego eso se materializó en esos escaños que consiguieron las elecciones europeas. Todo eso además al margen incluso de algunos medios tradicionales que hasta las elecciones europeas prácticamente no supieron qué era Podemos y cuál era ese fenómeno, con lo cual evidentemente las redes sociales influyen y seguirán influyendo, no sabemos hasta qué punto todavía, en la política, ¿no? Y en los resultados electorales que podamos ver en elecciones como las de Cataluña, como las elecciones generales o en cualquier tipo de elecciones, ¿no? Bueno, esto es La Cafetera y tú eres la resistencia. Si lo estás escuchando, no estás sola. Y ayer alguien me reprochaba, decía, bueno, que sepas, me lo envió Suki, una amiga, y decía, que sepas que me envían este mensaje, que La Cafetera se escucha mucho desde México, pero que cada vez que dices, si lo estás escuchando eres la resistencia, dice, hombre, es que si no lo estuviera escuchando no lo podría decir, no está bien expresado, pero me gusta la coletilla. Si lo estás escuchando no estás sola, porque dibuja un panorama apocalíptico, y aquí está María.es y Berlín en la nave espacial. Esta mañana cuando ha entrado la Mary y se ha sentado, digo, pues nada, aquí estamos otra mañana más en la nave a la deriva por el espacio exterior, atravesando el espacio exterior. Tú tira de los mandos, Mary. Pero muy bien acompañados con tantos y tantos oyentes del programa. Me gusta mucho el debate que se está creando en el chat, que lo voy siguiendo, y sobre la naturaleza de los medios también, ¿no? Y dice, si lo estás escuchando eres un bot, no eres un bot. Bueno, esto en lo que se refiere a este asunto, que hoy nos ocupaba también el hashtag del programa, pero en las portadas de los periódicos digitales, las informaciones que vemos, ¿hay alguna? Bueno, cuando lleguemos a Infolibre vais a alucinar en colores, porque publican unas palabras de Ignacio González. No voy a decir nada, porque si no os ponéis a buscarlo.
quienes podáis, porque igual estáis montando en bici en este momento, estás trabajando. O estás de camino al trabajo. ¿Qué hora es? A ver. Las 9:17. Las 9:17 para quienes lo escuchan en directo y una hora indeterminada para nuestra retaguardia que lo escuchan diferido en cualquier lugar del mundo, del planeta. Pero si estás montando en bici ahora no lo puedes buscar, pero te lo voy a contar yo, lo que han dicho que es muy, muy atractivo, muy interesante. Bueno, en el diario.es, la Iglesia utilizó la ley Aznar para poner a su nombre al menos 30 catedrales que pertenecían al Estado desde el año 1931, desvela el diario.es. Dice además que el gobierno respalda el expolio de la mezquita de Córdoba con esta ley que se sacó de la manga el gobierno de Aznar y que permitía a la religión católica registrar algunos lugares de culto y ponerlos a su nombre. Esto se llamaba la inmatriculación. Dice, la Iglesia utilizó esta ley Aznar, la mezquita de Córdoba, la Giralda, la Aseo de Zaragoza, la Catedral del Buen Pastor en Donostia, algunos de los casos más polémicos. Los obispos inmatricularon sin apenas coste miles de inmuebles gracias a la reforma de la ley hipotecaria del Ejecutivo de José María Aznar en el año 1998. Muchos de estos templos continúan siendo restaurados con dinero público, pero los beneficios de las visitas y las colectas van a nutrir las arcas eclesiásticas, además de una manera totalmente opaca. Nadie sabe exactamente cuánto dinero ingresan, ni el destino que tiene ese dinero. No hay recibos, muchas de las cantidades. El sacerdote puede decir que entran por delante y que no sabe dónde van, o que no entran. Es una cosa totalmente, en fin, anómala en un sistema democrático y en esto. Pero claro, en un país como España cualquiera pone el foco en esto si no quiere problemas. Infolibre la dejo para después. Público. El largo camino a las elecciones catalanas apunta a una repetición de la foto del año 2015. Dice además, Colau aprueba las cuentas de Barcelona con la abstención de PDeCAT, Esquerra Republicana y el PSC, y el Supremo da el primer paso para hacerse cargo de la causa contra el gobierno. Ya lo avisamos en este programa. No estaba dentro de la norma que la Audiencia Nacional se hiciera cargo de un caso como el de los líderes del independentismo, y había muchas dudas además de que pudiera hacerlo, de que tuviera competencias para hacerlo. Incluso hay alguna sentencia que decía que la Audiencia Nacional no era competente para tratar un delito como el de rebelión, el de sedición. Pero además hay una norma no escrita en la que al Tribunal Supremo, a las fiscalías les gusta aglutinar los casos en torno a un solo tribunal, y entonces desde hace días se venía especulando con la necesidad de que todo terminase en manos del Tribunal Supremo. Hay que recordar que los primeros movimientos judiciales, los más polémicos, las primeras decisiones las tomó la Audiencia Nacional, el ingreso en prisión frente a una posición mucho más cauta del Tribunal Supremo, y por lo tanto no se puede esperar que sea, digamos, la posición del Tribunal Supremo que sea, bueno, que vaya a ser condescendiente, pero sí que es verdad que se habla de mayor cautela. Y luego, además, sobre la Audiencia Nacional siempre recaen numerosas acusaciones sobre, bueno, las raíces de las que proviene este tribunal. Ya sabéis que hincan sus raíces dentro del franquismo. Es un tribunal heredado posteriormente que trata grandes temas, sí, como el narcotráfico, pero digamos que coloca también el foco en asuntos más polémicos judiciales que, bueno, pues a los que se atribuyen permanentemente estos antecedentes, ¿no? El caso es que se está apuntando a esa posibilidad, a la posibilidad de que el caso pase directamente al Tribunal Supremo. En el saltodiario.com, 120 juristas denuncian una manipulación pocas veces vista en la actuación de la justicia en el caso catalán. Más de un centenar de juristas, entre ellos 30 catedráticos de Derecho Penal de todos los rincones del Estado, cuestionan las formas y el fondo legal de las decisiones de la justicia en el conflicto entre España y Cataluña. Quiero dejar claro una cosa. La posición del programa es una posición en este tema, como los oyentes conocen perfectamente, bastante distante. Este programa no tiene una posición independentista, lo digo por si llega alguien incorporado por primera vez a la audiencia del programa. Los titulares que estamos leyendo no son posiciones del programa, son los medios digitales. Lo digo para entender que no hay una posición unánime en esto, que no es que nos estemos inclinando por ofrecer un contradiscurso, no, es que hay muchas dudas reales sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Solo que se expresan en medios de comunicación online, digitales, en algunos prestigiosos y en algunos que tienen recursos propios, como puede ser el diario.es, como puede ser Infolibre, etcétera, etcétera, ¿no? O en el Salto Diario, por ejemplo, en cooperativas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay dudas, dice el saltodiario.com,
dudas entre un montón de juristas sobre las fórmulas y los protocolos utilizados. En el Confidencial, Cataluña vuela los puentes entre Sánchez e Iglesias. No se hablan desde septiembre. La ruptura, este acercamiento entre el nuevo PSOE de Pedro Sánchez y entre Pablo Iglesias, materializado el pasado mes de julio con la creación de una mesa de coordinación parlamentaria, apenas ha durado 3 meses, dice el Confidencial.com. Dice: la crisis catalana ha provocado otro divorcio en la izquierda, cuyos líderes no tienen ningún tipo de contacto desde antes del 1 de octubre. Y es verdad, hemos visto algunas críticas cruzadas entre el Partido Socialista y Podemos. Escuchábamos ayer a Irene Montero, decía: sí, pero nosotros hemos publicado nuestras bases. ¿Por cuál querían que fuera nuestra relación tras el artículo, tras la aplicación del 155? ¿Ha preguntado el Partido Socialista sus bases? En este caso Barcelona en Comú, pero lo extiendo al espacio del cambio. Siempre hemos sido valientes a la hora de llevar la democracia hasta las últimas consecuencias. ¿Se imaginan ustedes qué hubiese pasado si el PSC hubiese hecho una consulta para decidir si iba con el Partido Popular y con Ciudadanos de la mano para poner de presidente de Cataluña al señor Mariano Rajoy o a la señora Soraya Sáenz de Santamaría? Eso decía Irene Montero en el Congreso de los Diputados, mientras el Partido Socialista acusaba a Ada Colau de no estar preocupada por los intereses de Barcelona, sino por los intereses de la política nacional, venía a decir. Nos parece de una especial gravedad lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona, la actuación de la alcaldesa Ada Colau. Entendemos que ha preferido primar intereses puramente electorales y dejar a la ciudad de Barcelona en una situación de muy difícil gobernabilidad. Precisamente por eso el Grupo Parlamentario Socialista está impulsando el que en este pleno se pueda acordar una declaración institucional para pedir el apoyo de todos los grupos parlamentarios a que Barcelona sea la capital de la Agencia Europea del Medicamento. Eso decían desde el Partido Socialista. Mientras tanto, sigue el debate. ¿Qué es lo que va a ocurrir después de esas elecciones? ¿Habrá reforma constitucional? A Rafael Hernando, desde el Partido Popular, le preguntaron. Rafael Hernando dijo ayer: no vamos a cambiar la Constitución para contentar al independentismo, ni para darle más herramientas, nuevas herramientas, decía Hernando. Transformando cada 10 o 15 o 20 años, ¿no? Nosotros tenemos una Constitución que es la Constitución más moderna de Europa. Quiero recordarles que tanto la francesa como la alemana, la italiana, son anteriores a la nuestra, ¿no? Y no veo yo que haya una pulsión para continuamente intentar modificar la Constitución, y no se arregla nada si no se arregla algo fundamentalmente, y es que el pacto constitucional es un pacto de lealtades, y lo que han hecho algunos es sencillamente romper esas lealtades. Eso decían desde el Partido Popular. Esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, eres la resistencia. Bueno, si lo estás escuchando ya lo sabes, pero me gusta decirlo. No te rías, Mary. Me gustan a mí, me hace sentirme parte de la familia cafetera. Me gusta a mí cuando estamos aquí todos en plan clandestinos, saliendo del bosque de Sherwood. Me parece que todo hay que explicarlo. Todo hay que decirlo. Me imagino la foto de Pablo Iglesias asomándose por un árbol. Todos ahí asomándonos por un árbol, mirando a ver si ha llegado ya todo el mundo, si nos podemos ir sentando y ir escuchando todos. Y luego la música esta folk que ponemos, que también es muy bonita. Y nosotros somos muy indies en este programa, somos un poco indies, ¿no? Un poco folk. Es que estaba viendo las recomendaciones de esto igual no está mucho en el orden informativo, pero sé que los oyentes de La Cafetera lo reciben con cariño también. Estoy viendo en los comentarios, sí, sé que lo recibís con cariño esto también. Pero ayer entre las recomendaciones de YouTube, cada vez que voy a buscar algo, me salen cosas. En YouTube salen cosas. Es muy raro lo que pasa en YouTube. Sí, salen cosas. Y entonces me salen muchas canciones de folk y de indie. Somos muy indie viaje en el programa. Todas estas músicas son como muy de ir preparando el coche, metiendo las maletas, colocando las cosas en la vaca. De ir por la carretera. De ir por la carretera, así, folk indie viaje. Los cafeteros somos muy de esto, muy de folk indie viaje, muy de furgo. Ayer alguien, por cierto, envió una foto que ya te vale, a Twitter cuando comenzaba el programa. Dice: aquí desayunando desde la furgoneta
aparcada en una playa, que debía estar, no sé si de fin de semana libre, y con la furgoneta aparcada delante de una playa maravillosa, y había puesto una mesita con 2 sillas, unos croissants, un zumo de naranja, y decía yo, o sea, ¿pero yo qué he hecho con mi vida? ¿Pero yo con quién he empatado? O sea, ¿yo por qué no puedo estar en esa furgoneta recorriendo las playas españolas? O internacionales. Bueno, total, que todas las fotos indies, digo que somos muy indies en este programa, pero todas las fotos que te sugiere YouTube para que pulses y escuches, así de música folk indie, son todas de gente junto a chimeneas. Esa casa de campo con la chimenea encendida. Esa barca en el lago nebuloso. Ese poncho en medio del otoño. Esa chica rubia, claramente de Andalucía, con aspecto noruego. ¿Sabes? No, es verdad, es que me hace mucha gracia cuando ponen. Por cierto, no hemos hablado del anuncio de Amenábar, que está muy bonito, pero decía claramente una andaluza paseando por la calle Gran Vía. Porque es que es verdad que en la estética... Bueno, claro, hay rubias en España también, no... Rubias y rubios, pero en la estética siempre que se elige te das cuenta que a los varones se les elige muy españoles, mucho españoles, pero a las mujeres siempre se les elige rubias, delgadas, súper noruegas o súper finlandesas o una cosa así como súper de otro lugar. Bueno, a ver, es que había hasta un anuncio en torno a la sevillanas. mujer siempre hay estereotipos. Muchos estereotipos. Muchos estereotipos que con el hombre pues normalmente no están. Bueno, despedimos a las emisoras FM, ahora continuamos, hablando que tenemos que ver la agenda cafetera, tenemos que seguir aquí conectados con el programa, con los oyentes y hablar de la vida también, pero sabéis que a esta hora tenemos que desconectar de las emisoras FM que se conectan con nosotros, que redistribuyen este programa. Por cierto, me estaban diciendo, no sé si era en Tenerife también, que se escucha el programa, a ver si lo busco, Joven FM, no sé si es en Tenerife, a ver si me lo dicen ahora, Joven FM también. Bueno, hay un montón de emisoras FM que se escucha el programa y a las que agradecemos que redifunden el mismo, y al resto que nos escucháis sabéis que este es un programa que podéis difundir gratuitamente. Despedimos a sus oyentes, nosotros continuamos un poquito más dentro de unos segundos aquí en Internet, en la red de Internet. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás sola. No te marches, sigue con nosotros. North Hollywood skyline, North Hollywood skylines, North Hollywood skylines, North Hollywood skylines. North Hollywood skyline. Skylines, North Hollywood skyline, North Hollywood skyline. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Los oyentes de La Cafetera que sugieren temas y también hacen cosas. Los oyentes hacen cosas, ¿qué diría Rajoy? Hoy, miércoles 15 de noviembre y mañana, día 16, celebramos el 12º Congreso Nacional de Periodismo Ambiental bajo el lema Cambio Climático, la noticia más urgente.
y tiene lugar en el Oceanographic de Valencia. Este congreso, que celebramos nosotros cada 2 años, en esta ocasión pretende poner en la agenda informativa la importancia de comunicar el cambio climático desde diferentes ópticas y analizar cómo nos afecta. A pesar de que es un fenómeno complejo y de rasgos globales, tiene unos efectos concretos que afectan a la vida de las personas todos los días. Las sequías, los incendios, migraciones, alimentación, pérdida de biodiversidad, etc. El nuestro es siempre un congreso abierto a toda la sociedad para que también puedan asistir ciudadanos de a pie, que vengan, que escuchen, que participen y con nosotros y nos ayuden a reflexionar también sobre esta noticia más urgente que es siempre el cambio climático. Hola, buenos días, Resistencia. Quiero informaros de una manifestación que tendrá lugar hoy, miércoles 15 de noviembre, a las 7:30 de la tarde en Puente de Vallecas. Los vecinos vivimos con gran preocupación el deterioro programado del barrio por parte de la Comunidad de Madrid. Y me explico. Se están produciendo ocupaciones de viviendas que están siendo utilizadas para el narcotráfico y la prostitución. Viviendas que son propiedad de bancos que no protegen debidamente. Aquí, no en otros distritos como Chamberí o Salamanca, que tapian y blindan. Hay una gran frustración por parte de los vecinos por esta situación que se dirige contra el ayuntamiento cuando éste no tiene competencias para resolver los problemas del barrio y de la gente. Bueno, este es el convocatorias de algunos oyentes del programa que piden que difundamos, que utilicemos la antena de la cafetera también para dar cobertura a estos asuntos y nos gusta saber que estáis haciendo cosas, que están sucediendo cosas que necesitan además ser conocidas por los vecinos y que tienen como objeto contribuir también a la mejora. Por cierto, ayer Emilio Silva publicó un tuit, voy a descargarlo para poderlo ver, un tuit hablando de los servicios, del deterioro tan enorme que están sufriendo los servicios públicos. Dice, se llama la privatización en diferido. Estaba en el Hospital Ramón y Cajal acompañando a un familiar y decía, ahora mismo en el Hospital Ramón y Cajal, una sola máquina para todo el hospital, una sola máquina de rayos X operativa. Sé que a Cifuentes y al consejero no les importa el deterioro de la sanidad pública porque genera negocio a la privada, pero basta de maltratar a la gente enferma. Y decía, se llama privatización en diferido. Yo deterioro la sanidad pública y los que protestan por el deterioro hacen el trabajo sucio de asustar a los pacientes para que huyan a la privada. Pero la inhumanidad que se esconde tras esas políticas es deplorable. Por cierto, algo que había denunciado aquí mismo también Caque Rodríguez, oyente de este programa, que hablaba de las enormes deficiencias y de la manera que la trataban de desviar hacia lo privado. Y decía Emilio Silva ayer, una de las razones por las que se pudo morir mi padre, señora Cifuentes, es que la máquina que podía salvarle la vida y desatascarle el conducto biliar estaba los fines de semana cerrada bajo llave para ahorrarse el dinero del técnico que debía estar de guardia para manejarla. Ayer, en la cuenta de Emilio Silva. Bueno, pues sobre el deterioro de los servicios públicos, sobre los asesinatos machistas, el terrorismo machista, sobre refugiados, sobre estas noticias que suelen quedar sepultadas en las páginas de los periódicos o por las banderas que tanto espacio ocupan en las portadas. Sobre este tema, sobre lo que va a la agenda de la cafetera, un espacio en el cual vosotros enviáis noticias que va recogiendo María y de las que da cuenta cuando suena esta sintonía, María. Sí, empezamos con una última hora y es que, de hecho lo veréis que es trending topic, el ejército se hace con el control de Zimbabue, pero niega un golpe de Estado en contra del presidente Robert Mugabe. Este es el titular de la BBC y explica que el ejército se ha hecho con el control del país, pero según los militares, el presidente se encuentra sano y salvo. Dicen, nuestro objetivo son criminales de su entorno que están cometiendo crímenes, que están causando sufrimiento económico y social al país. Además, se escucharon fuertes explosiones y disparos en la capital de Zimbabue, en cuyas inmediaciones se vieron tanques de combate. Según dijo el militar, que hizo la declaración transmitida en vivo por la televisión estatal, a la que los militares entraron por la fuerza, dijo, tan pronto cumplamos con nuestra misión, esperamos que la situación regrese a la normalidad. Pero para hablar de esto también hemos ido y nos habéis enviado el hilo que ha hecho Xavier
Aldecoa, que dice: el detonante de todo esto viene del 6 de noviembre, en el que pues el presidente Mugabe destituyó a su vicepresidente, el llamado el Cocodrilo, y ahí se abre la caja de Pandora. El Cocodrilo era favorito a suceder al presidente y tiene el apoyo de veteranos de guerra. Pero llegó Grace Mugabe, la esposa del líder, y quiere el poder. Según explica el periodista, el despido del Cocodrilo y sus afines dejaba vía libre a Grace. En esa purga, militares veteranos han visto peligrar sus fortunas y privilegios. Sin embargo, dice Aldecoa que en estos momentos la información es confusa y hay que esperar, pero la sensación, dice, es de que la lucha por la sucesión en Zimbabue por el poder se ha desencadenado. Y nos tenemos que ir hasta Australia porque está más cerca de legalizar el matrimonio gay tras una encuesta ciudadana. Según explica también 20 Minutos, Australia avanzó hacia la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo al conocerse este miércoles los resultados de una encuesta postal no vinculante que permitirá que la propuesta se debata en el Parlamento. El sí ganó con el 61,6% frente al 38,4% que votaron que no, según la Oficina Australiana de Estadísticas, que es la que procesó las opiniones emitidas por un 79,5% de los 16 millones de australianos que estaban habilitados para pronunciarse a favor o en contra del matrimonio homosexual. El resultado, dicen, abre la puerta para que el gobierno de la coalición conservadora permita este jueves la presentación en el Parlamento australiano de un proyecto de ley para reformar la ley de matrimonios de 1961, la que fue enmendada en 2004 para precisar que esta unión es exclusiva entre un hombre y una mujer. Pero también tenemos que irnos a la Iglesia. Nos habéis enviado la información de que la Iglesia utilizó la ley Aznar para poner a su nombre al menos 30 catedrales que pertenecían al Estado desde 1931. Esta información la publica el diario.es y dice que la Mezquita de Córdoba, la Giralda, la SEO de Zaragoza o la Catedral del Buen Pastor de Donostia son algunos de los casos más polémicos. Los obispos, dicen, inmatricularon sin apenas coste miles de inmuebles gracias a la reforma de la ley hipotecaria del Ejecutivo de José María Aznar de 1998. Muchos de estos templos continúan siendo restaurados con dinero público. Sin embargo, los beneficios de las visitas y las colectas van a nutrir las arcas eclesiásticas y no van al erario público. Pero nos tenemos que ir también, en este caso, al Congreso, que da el primer paso para declarar nulas las condenas del franquismo. Lo publicaba Infolibre y explicaba que el Pleno del Congreso dio este martes el primer paso para reformar la ley de memoria histórica y declarar nulos los juicios políticos del franquismo. Lo hizo aprobando la toma en consideración de una propuesta de ley del PDeCAT que fue aprobada por Partido Socialista, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PNV y todos los partidos mixtos, salvo UPN y Foro Asturias, que como el Partido Popular han votado en contra, mientras que Ciudadanos se ha abstenido. Se trataría de la primera iniciativa legislativa que se debate esta legislatura en el Congreso para revisar una ley aprobada en diciembre de 2007. Sin embargo, no será la última, porque el Partido Socialista está ultimando su primera reforma para, además de anular estos juicios, sacar también los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos o ilegalizar la fundación que lleva su nombre. Y tenemos que terminar con dos informaciones. Una sobre Yemen, y es que ha habido 6 muertos en el sur de Yemen tras un atentado suicida reivindicado por Estado Islámico. Como decimos, al menos 6 personas murieron, según dice Europa Press, como consecuencia de un atentado suicida con coche bomba perpetrado cerca de una base de una fuerza de seguridad local en la ciudad de Adén. Todo esto mientras Yemen sigue siendo susceptible de la mayor hambruna que ha visto el mundo en muchas décadas. 7 millones de personas están al borde de la hambruna en un país golpeado por la guerra y que ya estaba en las garras del peor brote de cólera del mundo. Y terminamos, como decimos, con la información de que la ONU ha calificado de inhumana la cooperación de la Unión Europea y Libia sobre refugiados. Unas 19.900 personas están detenidas en centros libios bajo unas condiciones horribles, según denunció el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Naciones Unidas tiene conocimiento de esta situación porque observadores de derechos humanos de la ONU han visitado 4 centros de detención de migrantes en Trípoli, donde entrevistaron a personas que huyeron de conflictos y que hablaron de golpes diarios por parte de los guardias, del uso de aparatos de electrochoque solo por preguntar por alimentos, tratamiento médico o información, de violaciones y otro tipo de violencia sexual por parte de traficantes y guardias. Esta es la situación que ha calificado la ONU de inhumana y ha responsabilizado también al acuerdo entre la Unión Europea y Libia. Esto es la cafetera. El televisor es el Evangelio, la última revelación.
El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Network, la película, es una película que algún día tendremos que ver también en el... Abro los micros, Mary. Que tendremos que ver también en la... Ya la he en visto. El ejercicio de Videoforum. Ya, pero cuando hacemos ejercicio de Videoforum hay que verlas otra vez. No vale. Aunque ya bueno, nos yo he están visto llegando otra un vez montón de mensajes. el primer capítulo de Black Mirror, ya lo vi. Y incluso estoy por volver a verlo porque lo bueno de un capítulo no es que no llega a una hora de duración. Y tiene muchos matices este capítulo que tenemos que analizar el viernes, porque también se traslada en muchos casos a preocupaciones que podemos tener ahora, ¿no? El morbo también de ver en televisión pues una imagen que al final muchos de ellos no pueden acabar viendo, porque de hecho se tapan la cara de lo horrible que es, pero y luego de lo que influyen también las redes sociales en la opinión pública y cómo pueden impulsar las redes sociales a que un presidente, en el caso de este capítulo no voy a decir más, haga cierto reto se vea que le obligado, plantea, ¿no? se vea forzado, porque la cuestión es cómo te empuja además, la opinión pública y por qué te empuja y si eso es verosímil o no. Ayer llegaban ya algunos mensajes. Y si la opinión pública es consciente del impulso que está dando, y del cambio que va a producir en el presidente. Pero todo lo que tiene de caso. bueno lo tiene también de malo. En el último capítulo, porque quiero decir, tiene de bueno porque también la presión de la ciudadanía se puede convertir en una gran herramienta para el cambio social y en ocasiones positiva incluso. Pero también lo contrario. Pero también lo contrario. En el último capítulo yo empecé a verlo. La verdad es que no lo he terminado porque ayer fui al Circo del Sol. Qué bonito, qué momento. Pero no voy a hablar más de esto. ¿No? Vale. Pero no, ya habrá oportunidad. Pero empecé a ver el último capítulo de la tercera temporada de Black Mirror, que también va sobre casi todos tienen un mensaje siempre tecnológico. Black Mirror, por cierto, se llama Black Mirror porque es la pantalla de los teléfonos móviles, que es como un espejo oscuro. Y es verdad, nunca te has descubierto mirándote al espejo del móvil, porque es bastante espejo, hay que decirlo. Sí, de hecho yo creo que los capítulos de Black Mirror son muy interesantes porque son prácticamente muchos de ellos trasladables a la actualidad y luego también porque da miedo, ¿no? De hacia dónde vamos, hacia dónde podemos ir y en este caso, la imagen de este capítulo en el que están hablando de sube el apoyo, baja el apoyo. Bueno, pues en el tercer capítulo de la última temporada, que es este que digo que he empezado a ver, el de las abejas. Las abejas asesinas, sí, que también daría para comentarlo o deberíamos comentarlo. Es que es totalmente posible. Que deberíamos comentarlo a la vez que este primer capítulo de Black Mirror, porque también va de la presión que puede ejercer la sociedad, ya llevado a unos extremos absolutamente, que todos los capítulos de Black Mirror lo llevan a unos escenarios muy aparentemente locos, pero la presión que el colectivo puede hacer. Y lo que sí que me parece muy preocupante, y espero compartirlo con los oyentes del programa, ya lo hemos dicho algunas veces aquí, pero hay que estimular la netiqueta y el buen hábito en las redes sociales. Es absolutamente vergonzoso el grado de insultos, de descalificaciones que se lanzan permanentemente en las redes sociales, cómo se eleva el tono de la crítica, de la descalificación. A mí esto me preocupa mucho porque lo hablaremos el viernes en el programa, porque creo que tiene mucho que ver con estas cosas, pero la manera en la que estamos construyendo una sociedad que antes lo que quedaba restringido a ciertas conversaciones, primero que hay muchas personas que no manejan unos códigos, no tienen una capacidad de expresión muy literaria, entonces ponen a bocajarro cosas
que requieren de una cierta precisión e incluso de una cierta reflexión. Y se lanzan insultos en las redes sociales. Yo no sé cuánta gente tengo bloqueada, pero tengo bloqueada un montón de gente de pronto que te llaman de todo, a tu familia, total, no sé qué. Y dices, pero vamos a ver, ¿qué te pasa por la cabeza para sentarte en tu butaca y empezar a insultar a alguien a quien no conoces, pensando que no va a tener ningún efecto, ninguna consecuencia, porque total, todo el mundo insulta aquí, pues yo puedo coger y tal? ¿Y qué tipo de sociedad estamos construyendo? Porque aunque haya quien no lo crea, esto va creando una base de comportamiento, de relación social, y nos relacionamos a través de insultos. Por eso yo pongo en la bio de la cuenta de Twitter que bloqueo a aquellas personas que quiebran o que traspasan una línea, y que silencio a aquellas, no solamente que están en el ámbito de la impertinencia, sino de la frivolidad también. Porque yo creo que tenemos que ser especialmente exigentes con la utilización de esto. Y a nosotros mismos, que yo me he encontrado también, me he descubierto en ocasiones transgrediendo esas líneas. O sea, que no es una reclamación al resto, es una reclamación que hago propia también. Pero esto nos debería servir también para reflexionar el viernes. Pero es que si te fijas, las redes sociales al final son potenciadores de emociones, ¿no? Al final un enfado puede potenciarse pues a un nivel alucinante, porque no hay más que pues que varias personas te vayan retuiteando y todo eso, esa bola se vaya haciendo más grande. También es verdad que es un potenciador de emociones también por el lado bueno, ¿no? Y eso sí que es verdad. Hemos luego conseguido una comunidad gigantesca de casi una familia, porque aquí se han dado casos paradójicos de relación entre gente que no nos conocemos de nada, y de pronto hemos hecho unos lazos afectivos y amistosos muy, muy, muy intensos. O sea, que las redes sociales también son esos, ¿no? Pero tienen un aspecto, y cuidado, quiero dejar un mensaje claro también incluso para la propia audiencia, sabiendo que la mayor parte de nuestra audiencia es bastante adulta, gente bastante maja, porque nos lo hemos encontrado, pero cuidado con aquellos que se toman demasiadas libertades, y cuidado con aquellas personas que creen que todo vale en las redes sociales, porque hay algunas cosas que son absolutamente inadmisibles, de las que somos conscientes en el programa, algunas de las cuales no trasladamos a antena para no alimentar ciertas prácticas, pero cuidado que son inadmisibles. O sea, uno tiene que hacer un ejercicio de autovigilancia y también de revisión de sus propias conductas, y a todos nos gusta además que oye, equivocarse es de seres humanos, a veces nos equivocamos poco, pero a veces nos equivocamos muchísimo. Bueno, pues hay que hacer un cierto ejercicio también interno y personal de si estamos siendo el ser humano que queremos ser, también a través de las redes sociales, ¿no? Lo digo porque en este programa vamos a ser implacables con este asunto. Perdón. No, yo quería decir que además en ese negativismo que hay también en las redes sociales, ¿no? Que sí que tendemos pues a contar siempre lo malo, a no hacer tweets que digamos que sean alegres. También yo creo que allí influye en la información que estamos trasladando, ¿no? Al final los medios de comunicación, y es normal y es una tendencia que ha pasado siempre, el negativismo mediático. Al final tendemos mucho al negativismo, a informaciones negativas también, un poco para concienciar y para ser conscientes del mundo en el que vivimos y de la necesidad también de mejorarlo. Y ese negativismo también puede trasladarse muchas veces a las redes sociales, muchas veces, yo creo que la mayoría, para intentar pues cambiar el mundo en el que vivimos y hacerlo mucho mejor. Pero bueno, hay veces que hay gente que sí que se le va la mano. También es verdad que Twitter tiene una herramienta muy importante, que es reportar tweet. Yo la he utilizado varias veces, y incluso hay veces que he conseguido pues que esa persona pues que me ha insultado y que ha traspasado unas líneas que no tenía que traspasar, pues varias personas han coincidido también en reportarla, y al final esa cuenta se ha suspendido. Creo que Twitter tiene esas herramientas, que hay que utilizarlas, que son muy importantes, y sobre todo no frustrarnos, porque las redes sociales también tienen partes muy buenas y nos hacen conocer a gente maravillosa. Sí, mira, dice Conchi Díaz, es que a veces nos relacionamos con insultos y con descalificaciones, te suena idiocracia. Es verdad, cuando uno empieza a perder el respeto y empieza a perder el control, pues sinceramente ahí se da cuenta de a lo que puede conducir, ¿no? También, bueno, sea como fuere, lo que es cierto es que también hay que hacer, como dice María, uso de las propias herramientas que el sistema te da, y que algunas tienen que ver con eso, con denunciar las descalificaciones. En fin, aquí somos todos adultos y cada uno pues tiene las herramientas que tiene, y el que tiene la libertad de insultar, pues el insultado tiene la libertad de denunciarle, e incluso ante los tribunales, porque esa es otra cosa. Yo muchas veces, con Ana Pastor me ha pasado alguna vez que lo hemos hablado,
Ana es implacable, Ana acepta todo tipo de cosas, porque la verdad es que genera y fomenta, hay un espíritu muy dialogante. Ana contesta muchas veces, incluso insultos, o los retuitea, y yo hablo con ella y le digo, joder, Ana, pero es que como... Y en ocasiones se ha terminado en los tribunales. Y dice, no, mira, yo no... O sea, cuando las cosas pasan, hay límites en la crítica, y hay cuestiones que me pueden no gustar. Pues, oye, ¿cómo has enfocado esta entrevista? Pues no me gusta porque tal, pues no es objetivo, por lo que sea. Dice, yo puedo debatir con eso. Dice, ahora, lo que no hago, y lo que es inadmisible, es permitir que se franquee la línea de la legalidad. Y a partir de ahí ya no entra lo del derecho a la libertad de expresión y todo esto. No. Eso está claramente diferenciado en las leyes. Y además son punibles, se puede perseguir, y si tú te plantas en una comisaría con ciertos tuits, la persona acaba imputada. Y esto no es una broma. Entonces, como esto es porque es verdad, al final, Twitter es también un lugar público. Y no se trata, dice, no, es que yo en la cafetería puedo decir lo que quieras, ya, pero esto no es una cafetería, esto es una cafetería que da acceso a todo el planeta a tus mensajes. Y por lo tanto tiene consecuencias, y tiene repercusiones, y tiene consecuencias en la vida de las personas, ¿eh? Así que hay que ser, oye, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y todo tuitero tiene un pequeño periódico entre sus manos, incluso a veces muy grande, porque potencialmente es gigantesco. Entonces tiene que actuar con responsabilidad, ¿no? Pero bueno, yo sé que todo esto nuestros oyentes son yo conscientes. tengo que decir algo a favor de las redes sociales, es que gracias a las redes sociales yo conocí la cafetera. Muy bien. He acabado trabajando aquí. Nos gusta que María conociese la cafetera. Los cafeteros y cafeteras utilizan las redes sociales, hacen cosas, hacen redes sociales, y yo la verdad que estoy encantada porque Cafeteros, gracias a Twitter cafeteros. conocí la cafetera. Sí, qué divertido. Algún día me tendrás que contar ese episodio. Ese episodio de tu pasado. Episodio de cuando tu escuchabas clandestinamente la cafetera y participabas activamente. Cuando hacías esas cosas. Bueno, nos vamos. Sí. Ahora sí. Bueno, ¿hay algún mensaje más sobre los legionarios de Cristo? ¿Había algún interés en estos temas? ¿Son mensajes de los oyentes? Buenos días, Resistencia. Siguen saliendo informes de los Paradise Papers y parece que los legionarios de Cristo tienen un buen negocio montado y bastante millonario. Era para recogerlo en la cafetera, que no se nos olvide quién nos está robando, quién hace que el país no avance o incluso retroceda en políticas sociales cuando no pagan los impuestos. Un abrazo. Ah, sí, no nos vamos a ir. La portada de Infolibre, sí, que me lo están recordando. Y claro, de tanto anunciarla, la he dejado para el final. ¡Hala! Ignacio González, palabras de Ignacio González sobre Esperanza Aguirre. Todo le importa un pito salvo ella, los demás somos el puto servicio. Una de las conversaciones interceptadas en Lezo por la UCO destapa el concepto que el expresidente de Madrid alberga sobre su antigua jefa. Es una hija de puta, le dijo el 19 de enero a su interlocutor Eduardo Zaplana. La misma charla desvela que Zaplana aconsejó a González hablar con el ministro de Justicia sobre el relevo en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Todo le importa un pito salvo ella, los demás somos el puto servicio, decía Madre Ignacio mía. González. La P lleva, debe ser pronunciada con... Sí, el puto es... Sí. es... ¿Se puede decir puto en antena? Bueno, sí, es una cita que... Es una cita, o sea, va textual, entre comillas, todo le entrecomillado. importa un pito salvo ella, los demás somos el puto servicio. Eso es entre No, no es comillas. el puto servicio, es el puto servicio. Sí. Es que hay gente Podemos que dice, llamar España, a ver pero con qué intencionalidad lo dijo. También podemos llamar a Esperanza Aguirre. ¿Sabes que me la encontré el otro día? ¿Qué te dijo? Muy fuerte, me bajo de un taxi y estoy andando y entonces, claro, estaba pagando el taxi y se retrasó un poco la cuenta y había un coche esperando y me dice el taxista, José, va a poner frenético el de atrás. Y entonces me bajo, pero me bajo por la puerta mala, entonces tengo que dar la vuelta. Ten cuidado que Esperanza Aguirre con el coche tiene peligro. Calla, y era Esperanza Aguirre. Y entonces, ¡Fernandito! Te lo juro que esto es literal, ¿eh? Yo no tengo tanta relación. Es verdad que ha sido amable cuando la hemos entrevistado en el programa y es verdad que la conozco de esto, de informativamente. Pero me hizo gracia, entonces me volví, Fernandito, y de pronto la veo que iba ella en el coche, conduciendo en un coche pequeño. Y entonces iba hablando con alguien por las... No sé si debería contar estas cosas, porque a lo mejor... No, bueno... A ver, oye, pues es la vida, es la realidad, Uh-huh. ¿yo qué voy a hacer? Y entonces me acerco y digo, hombre, señor Aguirre. Y dice, nada. Y entonces se para en medio de la carretera. Y entonces ya había el taxi, crea un pequeño atasco y ella se para y baja la ventanilla para hablar. Y dice, bueno, ¿cómo vas? ¿Qué tal vas? Y digo, bien, digo... No se pare usted aquí en medio, a ver si vamos a tener un conflicto, que solo me falta a mí aparecer en una foto de WhatsApp interfiriendo en la circulación de Esperanza Aguirre. Bueno, así es la vida. Estas son cosas Cochefobia.
pero según Ignacio González, todo le importa un pito, salvo ella, los demás. No, pero eso sí que es muy interesante. Es como un personaje como Esperanza Aguirre ha desaparecido totalmente de la esfera mediática. Es alucinante la desaparición que ha hecho. Ignacio González era el gran delfín de Esperanza Aguirre. Era una persona de extraordinaria confianza de Esperanza Aguirre. De hecho, cuando a Esperanza Aguirre le detectan el cáncer, creo que fue la primera persona a la que se lo comunicó. Y siempre estuvo al lado de ella y después heredó la presidencia de la Comunidad de Madrid. Siempre se decía, es la única persona en la que realmente confía Ignacio González. Bueno, pues en esta conversación con Eduardo Zaplana, Ignacio González le decía, Esperanza Aguirre todo le importa un pito, salvo ella, los demás somos el puto servicio. Y los audios se pueden escuchar a través de la página web. Que eso es alucinante, alucinante. Madre mía. Están ahí en infolibre.es. Bueno, ahora sí, nos vamos a marchar y las cosas de la vida, de la cafetera y todo eso. Dice Galo Callejero que somos la puta resistencia. Somos de fucking resistance. Sí. A mí no me disgusta, esa expresión es como rara, pero... O sea, claro, si vemos las sí que es verdad que tiene ciertas connotaciones... Claro. Bueno. Hombre, ya las comprendemos todos, estamos entre adultos, a lo mejor habría que sacarlo del lenguaje simplemente por el lugar de donde proviene, pero ya ha ido adquiriendo un sentido propio como de énfasis en ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, es verdad, habrá que sacarlo del lenguaje y esa es la responsabilidad. Que envíen audios sobre Black Mirror con vuestro análisis, porque ya han llegado algunos, Sí, ya han llegado bastantes. Y no os lo perdáis, de verdad, merece muchísimo la pena verte este capítulo, pero también el resto de los capítulos. Son 3 temporadas, si no me equivoco, y todos te hacen reflexionar. Sí. Muchísimas gracias a todas por vuestra ayuda, vuestra participación en el programa. Ya podéis disolveros, podéis poneros el gorro de papel de plata. Va a ser la norma. Yo ya me declaro fan del gorro de papel de plata y de aquellas personas que tienen la valentía y en fin, que se ponen debajo de un papel de plata, que es muy bonito. Y todo eso. Y nos vamos. Adiós, pasadlo bien. Adiós, papel de plata. Que lo paséis bien. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We would sink into the shadows, we would carry through the night, and when the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. You guys sing your part, we're gonna sing something else. Here we go. And they said, oh, sound all our songs of silver. We would know, and they belong. We would know, and they belong. Thank you guys. This is a homesick lullaby for us. It's called For Our Kingdom.